Hola, en el vídeo de hoy vamos a continuar con los acontecimientos políticos del siglo XIX. En este vídeo toca dar la monarquía de Fernando VII, que ocupó desde 1814 hasta 1833. Pero antes de empezar el vídeo, me gustaría remarcar cuáles son las diferencias entre el régimen de el antiguo régimen y el régimen político del liberalismo. ¿En qué se diferencian? Principalmente, para saber distinguir al antiguo régimen de un régimen liberal, hay que tener en cuenta tres factores. El primero es que en el régimen liberal hay unos derechos de los ciudadanos. Estos derechos siempre están escritos en la Constitución. Una segunda consideración es que hay división de poderes, que los poderes del Estado no se concentran en una única persona, en el rey, como en el antiguo régimen, sino que existe un sistema de contrapesos en el que uno de los poderes nunca puede ser más fuerte que el resto. Recordemos que los tres poderes son poder ejecutivo, el que gobierna, poder legislativo, el que hace las leyes, y poder judicial, el que se encarga de que se cumplan esas leyes. Y la tercera característica muy importante es la igualdad jurídica y que no haya privilegios. Es decir, que todos los ciudadanos, independientemente de dónde nazcan, la renta que tengan, o que tengan títulos nobiliarios o no tengan títulos nobiliarios, son iguales ante la ley. Es decir, que no hay privilegios para uno, es decir, que unos se puedan saltar las leyes y no les pase nada, y otros la ley caiga con todo su peso. Por tanto, esas tres características son las que diferencian al antiguo régimen del régimen liberal. Derechos para todos los ciudadanos, división de poderes y igualdad jurídica. Recordemos que tanto la división de poderes como los derechos de los ciudadanos se encuentran en la Constitución de 1812, y para buscar esta igualdad jurídica hay que remontarse a lo que en el anterior vídeo nombramos de la ley de abolición del régimen señorial, en el que los señores feudales dejaban de poder legislar en los territorios donde gobernaban. Por tanto, vemos que la Constitución y las Cortes de Cádiz lo que hicieron fue convertir a un estado feudal en un estado liberal. Bien, el vídeo anterior, si recordáis, acabó con que Fernando VII volvía a España en 1814 tras el fin de la Guerra de Independencia, y por los decretos del 4 de mayo, tras haber recibido el manifiesto de los persas y el general Elío haberle apoyado, lo que hace es abolir la obra de Cádiz, la obra legislativa de Cádiz, y con ella la Constitución de 1812. Por tanto, tenemos que cuando vuelve Fernando VII acaba con toda la legislación liberal que se había creado en Cádiz. Bien, el reinado de Fernando VII, como podéis observar que he dicho al principio del vídeo, que va de 1814 a 1833, es un reinado extenso, por lo que podemos dividirlo en tres etapas. La primera etapa, que llamaremos sexenio absolutista, va de 1814 a 1820. La segunda etapa, que es el trienio liberal, va de 1820 a 1823. Y la última etapa es la década ominosa, la década para olvidar, de 1823 hasta 1833, cuando se producirá la muerte de Fernando. Bien, la primera etapa comienza con la llegada desde Francia de Fernando VII a España. A todo esto, el padre de Fernando VII, Carlos IV, había fallecido, no, sino que Napoleón acuerda con Fernando VII, porque no se fiaba de Carlos IV, el entregarle la corona a Fernando para que sea rey, después de que Fernando le prometiera a Napoleón de que no le atacaría una vez recuperara la corona de España. Por tanto, Carlos IV sigue en el exilio, se va a Roma, y Fernando VII vuelve a España convertido en rey constitucional, porque aún estaba la Constitución de Cádiz. Pero bien, lo que hemos dicho, llega y el 4 de mayo lanza los decretos de Valencia por los que abole toda la legislación de las Cortes de Cádiz y disuelve las mismas Cortes. Por tanto, lo que se había avanzado en 2 años o en 4 años se vuelve para atrás. España vuelve al antiguo régimen. Pero claro, la sociedad española se había transformado. Por ejemplo, los campesinos, en virtud de la igualdad jurídica,
habían dejado de pagar rentas a los señores. Por tanto, si ahora vuelve la legislación feudal y tienen que volver a pagar las rentas, pues no estarán muy contentos. De igual forma que los que habían entrado a formar parte del negocio de las manufacturas. En la etapa feudal, recordemos que todo se regulaba por los gremios. Para poder crear un taller por ejemplo, de sombreros, tenías que hablar con el gremio de sombreros para que dejaran montarte tu taller en la ciudad. La legislación liberal acaba con todo eso. Hay libertad para que cada persona se monte el taller de manufactura que desee o que puedan sus condiciones, evidentemente. Claro, con la llegada del régimen feudal vuelven los gremios y esto fastidia a todas las personas que habían creado manufacturas durante los años que se permitía. Por tanto, vemos que hay una serie de personas agraviadas por el retorno de Fernando VII, que decir tiene de los mismos liberales, que tienen que huir de España, o muchos son encerrados en prisiones, porque se les considera lo que han hecho una traición a la monarquía. Por tanto, toda esta desafección de la sociedad lo que hace es que haya multitud de pronunciamientos militares contra el rey. Un pronunciamiento militar es un intento de un sector del ejército de hacerse con el poder para cambiar el gobierno. Una gran parte de los militares que habían surgido de la Guerra de Independencia tenían una ideología una ideología liberal, opuesta al absolutismo de Fernando VII, y durante estos 6 años se contabilizan más de 15 pronunciamientos militares fallidos. En este tema hay una novela muy interesante de Cristina Morales que se llama Terroristas modernos, que narra uno de estos intentos de pronunciamiento militar, el conocido como la conspiración del Triángulo, en la que se intentó asesinar a Fernando VII en una de sus visitas a un prostíbulo de Madrid. Pero esta conspiración, igual que el resto, no salieron bien. La situación todavía empeoró cuando las colonias americanas empezaron a independizarse de España, por lo que Fernando VII no tuvo más remedio que subir los impuestos para poder armar un ejército y mandarlo a América para sofocar la rebelión. Pero claro, si hemos dicho que ha vuelto el feudalismo y han vuelto los privilegios, ya no paga todo el mundo impuestos. Los privilegiados, es decir, la nobleza y el clero, no pagan impuestos. Por tanto, todo este esfuerzo bélico se cargará sobre las espaldas de las clases más bajas, de los sectores más populares, lo que hará que los enfurezca más aún. Y justamente de estas independencias de América es de donde vendrá un vuelco que se dio a la situación, ya que el 1 de enero de 1820 se produce un pronunciamiento militar que sí que triunfó. Es el conocido como el pronunciamiento de Cabezas de San Juan, en Sevilla, que es donde estaba acantonado el ejército antes de ser enviado a América. El que comanda el ejército o la rebelión es el coronel Rafael de Riego, que la canción con la que se le compuso al coronel de Riego será la que después será el himno de la Segunda República, conocido como Himno de Riego. Bien, pues este Rafael de Riego lo que hace es conseguir convencer a la tropa de que en vez de ir a luchar a América, lo que hay que hacer es intentar conseguir derechos para los y las españolas. Por lo que, el ejército, en vez de embarcar para América, se da media vuelta y empieza a insurreccionar, a expandirse por todos los campos de Andalucía, defendiendo que la Constitución de Cádiz, la Constitución de 1812, vuelva a ser promulgada. Esto se consigue. Al final, en marzo, a Fernando VII no le queda más remedio que, contra su voluntad, volver a promulgar la Constitución de 1812. Y es aquí donde empieza la segunda etapa del reinado, el trienio liberal, que se llama trienio liberal porque en estos 3 años volverá el liberalismo a gobernar España. Porque en 1820 lo que se hace es, como he dicho, volver a promulgar la Constitución de 1812 y recuperar
toda la actividad legislativa que se había hecho en Cádiz. Por ejemplo, se vuelve a abolir la Inquisición, se vuelve a permitir la libertad de imprenta, se vuelven a prohibir los gremios, vuelve el libre mercado, ¿no? El que cada uno pueda montarse su taller sin tener que pedir permiso a los gremios. Y también vuelve un intento de reforma agraria que veremos que no podrá llevarse a cabo. Bien, pues todos estos intentos de retornar que retornen las medidas de Cádiz se verán frenados por la división de los liberales. Hasta esta época los liberales españoles habían estado todos unidos, pero ahora se parten en dos tendencias. Por una tendencia serán los llamados doceañistas, llamados así porque estaban presentes en Cádiz, en la obra de Cádiz, y que es un sector más moderado, que se ha moderado con el paso de los años, quiere reformas liberales, pero sobre todo lo que quiere es que las clases más populares, las clases más humildes, no participen en política, sino una vez que ellos tengan el poder, mantenerlo entre ellos y no extenderlo al resto de la población, al resto de españoles. Y por otro lado estarán los llamados exaltados o veinteañistas, que serán los que querrán que, aparte de unas medidas de políticas, de igualdad jurídica, de fin de privilegios, querrán que vengan estas medidas acompañadas con también medidas de tipo social, de ayuda a las clases más desfavorecidas y que haya verdaderamente una igualdad social entre todos los españoles. Por tanto, vemos que el liberalismo se divide, no volverá ya a juntarse a estar unido en todo el siglo XIX. Pero a esta división dentro del liberalismo también les acompaña el campesinado, que el campesinado se vuelve en contra del gobierno porque ve que las medidas que está tomando el gobierno del trienio liberal no les llegan a ellos. Ven que por mucha desamortización que se haga y se vendan tierras de la iglesia y de los nobles, ellos no pueden comprarla. Por tanto, tenemos ya que el sector del campesinado irá contra el trienio liberal. Y por otra parte, evidentemente, la monarquía nunca había estado a favor del gobierno liberal y desde el principio empezó a conspirar. Empezó a conspirar ayudada por la alta nobleza más cercana y también por los sectores más intransigentes de la iglesia. Esta oposición se verá reunida en la regencia de la Seu d'Urgell, en Cataluña. Cataluña sí que habrá una revuelta contra este liberalismo, una revuelta, por otra parte, muy débil y que apenas triunfará, porque los legisladores liberales también habían recuperado un organismo que se había creado en la Constitución de Cádiz, que es la Milicia Nacional. La Milicia Nacional eran ciudadanos liberales armados cuyo objetivo era defender la Constitución en el caso de que alguien se sublevara contra ella. La Milicia Nacional actuará contra estos sublevados de la Seu d'Urgell. Pero bien, el fin del trienio liberal no vendrá por estas revueltas interiores contra el liberalismo, sino que vendrá de las potencias extranjeras. Tras la caída de Napoleón en 1815, se había formado lo que se conoce como la Santa Alianza, la cual estaba formada por Rusia, Prusia, Austria y Francia. Esta Santa Alianza, el objetivo principal de ella era intentar que la revolución liberal no se expandiera por Europa. Ya habían visto los males que habían ocasionado para las familias reales la revolución en Francia y no quería que pasara en más países. Por lo que Fernando VII, una vez que los liberales llegan al poder en 1820, no para de enviarles cartas diciéndoles que está secuestrado, que están socavando el poder real, que están acabando con la religión católica, los liberales, y por tanto, al final, la Santa Alianza decide que Francia envíe un ejército para acabar con el liberalismo en España y que vuelva
que se reponga a Fernando VII como monarca absoluto. Eso es lo que ocurre en 1823. Por los Pirineos entrarán los llamados 100.000 hijos de San Luis, comandados por el duque de Angulema, que acabarán con la experiencia liberal de 3 años que se había dado en España. Por tanto, en 1823, Fernando VII vuelve otra vez a erigirse como monarca absoluto y comienza la tercera y última etapa del reinado de Fernando VII, llamada la década ominosa. Viendo el título, década ominosa, década para olvidar, ya podemos hacernos una idea de qué pasó en estos 10 años. Fue una década de continuos asesinatos y persecución contra los liberales. Nada más llegar el ejército francés a Madrid y el rey volver a tener su poder supremo, vuelve otra vez a abolir la Constitución de Cádiz, vuelve otra vez a abolir toda la legislación liberal que se había promulgado, y además comienza una férrea persecución de los liberales, asesinando, por ejemplo, a Mariana Pineda, o también es un hecho muy, muy conocido, que es el del general Torrijos. Torrijos es un militar que intenta llegar desde el exilio a España con una tropa de 60 personas por Málaga, en la playa de Málaga, pero los están esperando y los matan. Hay un cuadro muy famoso del siglo XIX que se llama el fusilamiento de Torrijos, ¿no? Torrijos es una figura liberal, del liberal que intenta liberar a su patria de la tiranía del absolutismo. Pues bien, la primera característica de esta década ominosa es la persecución total y absoluta de los liberales. Pero claro, ¿qué ocurre? Que Fernando VII se da cuenta que la hacienda real está vacía, que América está independizándose y ya no llega ni plata, ni oro, ni metales preciosos desde las colonias, y que por tanto España se encuentra en una ruina total, y que la única manera de que salga un poco de esta situación de catástrofe es que los que no pagaban impuestos, es decir, la nobleza y el clero, comiencen también a aportar algo a la hacienda. Claro, para eso pone a un ministro de Hacienda que es un liberal, a López Ballesteros. Pero claro, los sectores realistas, la nobleza y el clero, se enfada, porque claro, dice, nosotros no tenemos que pagar impuestos, nosotros somos privilegiados como toda la vida ha sido. ¿Cómo que tú ahora quieres que paguemos impuestos? Y empieza a haber un sector en la corte que se opone a estas medidas tomadas por el rey. De hecho, en Cataluña se producirá la llamada guerra dels malcontents, que es un sector realista que va contra el rey. Este sector realista, ultraconservador, reaccionario, se agrupa en torno al hermano del monarca, que es el infante Don Carlos. Que aquí viene el tercer problema de la década ominosa, que es que en 1830, por fin, Fernando VII tiene descendencia, pero claro, es una mujer, tiene una hija que se llama Isabel, después se llamará Isabel II, pero cuando nace es Isabel. Y al tener una hija, lo que ocurre es que no podía gobernar, porque en España, con los Borbones, había entrado una ley que se llama Ley Sálica, por la cual las mujeres no podían ostentar la corona. Para que Fernando lo que hace para que Isabel sí que pueda ser reina es promulgar lo que se conoce como pragmática sanción, que anula la ley sálica. Evidentemente, esto lo que hace es enfadar a su hermano Carlos, que hace que aún se rodee más de un sector ultraconservador, porque claro, y tradicionalista, porque lo que defendía este sector es que las cosas no debían de cambiar, que las cosas eran eternas, inmutables, y que por tanto tenía que seguir todo según la tradición, y la tradición marcaba que las mujeres no podían reinar por la ley sálica, y que por tanto eso no había que tocarlo. Entonces empieza a haber dentro de la corte un enfrentamiento entre el sector más tradicionalista que se agrupa alrededor del infante Carlos, que posteriormente se han llamado carlistas, y por otra parte el sector que se agrupa alrededor de la
de la mujer de Fernando VII, de María Cristina de Borbón, que lo que intentará es que la sucesora sea la hija de Fernando, Isabel. Veremos que este conflicto soterrado dentro de la corte se convertirá en una guerra civil tras la muerte de Fernando VII en 1833. Pero esto ya es cosa de otro vídeo. Así que espero que este paso por el reinado de Fernando VII os haya servido. Y nada, hasta la próxima. Un saludo.